Bienvenidos a esta sesión 3 del curso de redacción y elaboración de informes para Ingetec. El tema de esta sesión 3 es concisión y vamos a referirnos, además del concepto de concisión, a la legibilidad. Para dar inicio al tema, haremos una introducción sobre el tema de los párrafos, como ya empezamos a ver en la sesión anterior, para dejar establecidas algunas recomendaciones para la construcción de textos consistentes. En cuanto a los párrafos, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Podríamos decir las funciones que cumple un párrafo inicialmente. Un párrafo desarrolla una unidad de pensamiento que hace parte de un todo. O sea, un párrafo es un módulo o un elemento eh, hermano o cercano a otros elementos similares. Un párrafo cumple otra función y es que nos genera una ruptura lógica en el material. Hay una separación de partes, entonces podemos asimilar el contenido de una manera ordenada y con pausa, con una eventual pausa. La tercera función de un párrafo es crear un salto visual en la página, una demarcación, lo cual nos facilita la identificación del nuevo tema o subtema según el nivel de profundización del texto. Ahora bien, la idea principal es el elemento al que nos hemos referido desde la sesión anterior, que hace parte del párrafo, y siempre dentro de un párrafo hay una idea principal. A menudo es la primera, es lo más cotidiano, aunque puede presentarse de otras formas como vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de idea principal a inicio del párrafo. La aritmética de la búsqueda de petróleo es cruda. A pesar de todos los métodos científicos de detección, la única forma en que el perforador de petróleo puede saber con certeza que hay petróleo en el suelo es perforando un pozo. El costo promedio de perforar un pozo de petróleo es de al menos 2 millones y perforar uno solo puede costar más de 18 millones. Y una vez que se perfora el pozo, las probabilidades en contra de que contenga petróleo son de 8 a 1. Que el fondo más que el contenido del párrafo es la forma. Y podemos ver la primera oración, la aritmética de la búsqueda de petróleo es cruda. En esta primera oración está sintetizado el tema que se desarrolla a través de todo el párrafo. Pero podríamos también generar o presentar la idea principal al final de nuestro párrafo. Veamos este ejemplo tomado de Baker Wall. La energía hace mucho más que simplemente hacer que nuestra vida diaria sea más cómoda y conveniente. Suponga que quisiera detener y revertir el progreso económico de esta nación. ¿Cuál sería la forma más segura y rápida de hacerlo? Encuentre una manera de cortar los recursos petroleros de la nación. La economía se hundiría en el abismo de la ruina económica nacional. Nuestra economía, en resumen, se basa en la energía. Entonces, fíjense, tenemos la idea principal al final que de alguna manera también sintetiza el contenido del párrafo. En algunas ocasiones no tan comunes, podemos encontrar la idea principal en medio de un párrafo. Aquí tenemos un fragmento de un texto que se llama Una historia de caso en el método científico de Skinner, y dice así el párrafo. Es hora de insistir en que la ciencia no progresa mediante pasos cuidadosamente diseñados, llamados experimentos, cada uno de los cuales tiene un principio y un final bien definidos. La ciencia es un proceso continuo y a menudo desordenado y accidental. No le haremos ningún favor al joven psicólogo si aceptamos reconstruir nuestras prácticas para que se ajusten al patrón exigido por la metodología científica actual. Entonces, fíjense cómo el autor va desarrollando la idea
podríamos, si viéramos una gráfica, podría ser como una montaña, va ascendiendo y luego desciende como el nivel de énfasis de lo que se quiere presentar. La idea central está en la mitad del párrafo con la oración. La ciencia es un proceso continuo y a menudo desordenado y accidental. Entonces, con estos tres ejemplos, lo que podemos ver es que la idea principal puede ir en cualquier parte del párrafo dependiendo de las necesidades que tengamos. Lo importante es que si nosotros estamos construyendo el texto, seamos conscientes de controlar cuáles son las ideas principales de los párrafos. Eso nos va a asegurar el control del orden y de la lógica de nuestro documento. Ahora, en cuanto al tema de la longitud, un párrafo debe ser lo suficientemente largo para tratar adecuadamente el tema de su oración principal. Y debemos cambiar a un nuevo párrafo cuando haya un cambio significativo en el tema. Si encontramos en un documento párrafos muy cortos y sin desarrollar, vamos a mostrar una organización deficiente y vamos a sacrificar la idea al presentarla en ideas, en partes muy pequeñas. Por el contrario, hacer unos párrafos muy largos también puede dificultarle al lector el manejo o el control del texto, porque los párrafos, como ya dijimos, ayudan a las pausas, como a la asimilación paso a paso del contenido. Entonces, debemos entender la longitud de los párrafos como una forma de ayudar al lector a comprender las ideas, al estar agrupadas en cada una de estas unidades. Hemos hablado también en la sesión anterior de la importancia del esquema de trabajo para la construcción de un documento. Vamos a ver hoy un ejemplo puntual de cómo podemos construir unos párrafos a partir de un esquema. Aquí vemos una sugerencia de un esquema de trabajo que vamos a suponer hemos construido. Nos han solicitado que escribamos las ventajas de la ubicación de Chicago para una nueva instalación de la compañía. Estamos evaluando el traslado o el instalarnos en esta ciudad y necesitamos conocer cuáles podrían ser las ventajas. Después de reunir la información, de clasificarla, separarla, hacer jerarquías, hemos llegado a una estructura donde, como vemos en la imagen, hemos definido dos ventajas claves, ventaja A y ventaja B, la infraestructura de transporte y la B, mano de obra. Y dentro de infraestructura de transporte hemos identificado 4 subtemas a los que nos queremos referir, que son las vías férreas, las vías aéreas, las vías terrestres y las vías marítimas. Y en la ventaja relativa a mano de obra hemos identificado 2 subtemas que serían personal de ingeniería y científicos y personal técnico y de fabricación. Y en cada uno de ellos encontramos incluso otro nivel de profundización. En el caso del personal de ingeniería, consideramos pertinente hablar de empresas similares en el área, universidades importantes. Y en personal técnico de fabricación, vamos a suponer que hemos identificado la importancia de referirnos a programas universitarios y programas personalizados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio a partir de esta estructura vamos a construir un texto y analizar, digamos, la secuencia de los párrafos y cómo juegan entre sí. Entonces, aquí en la imagen vamos a ver a la derecha el esquema de temas que hemos trabajado, que hemos definido y con el cual ya nos sentimos, digamos, satisfechos y con el cual vamos a empezar a redactar. Es probable que en el camino decidiéramos hacer algún ajuste, eso es natural. Entonces, habíamos dicho que la primera ventaja es la infraestructura de transporte. Podríamos iniciar con una oración que
que abre el primer párrafo y este podría ser un ejemplo. Probablemente la mayor ventaja de Chicago como ubicación de nuestra nueva sede son sus excelentes instalaciones de transporte. Entonces, como hemos ya comentado en las otras sesiones, abrir un párrafo implica generar un contexto, que es lo que estamos haciendo aquí. Estamos hablando de ventajas o enunciando ventajas y estamos diciendo que esta es la mayor ventaja referida a la ciudad de Chicago para el proyecto que nos compete. En nuestra estructura habíamos hablado de referirnos a las vías férreas dentro de esta ventaja. Entonces, podemos considerar una oración que continúa dentro del mismo párrafo, después de un punto seguido, y como es vías férreas, podríamos decir, la ciudad cuenta con 3 grandes ferrocarriles o con 3 grandes líneas férreas. Luego tenemos la referencia a las vías aéreas. Podemos entonces adicionar una nueva oración dentro del mismo párrafo porque estamos dentro de la misma ventaja y tiene sentido pues que estén agrupadas. Podría ser algo como esto. El servicio de carga aérea nacional e internacional está disponible en el Aeropuerto Internacional O'Hare. La conveniente ubicación del aeropuerto Midway agrega flexibilidad para el servicio de carga aérea nacional. Ahora, vías terrestres. Chicago es un centro importante de la industria del transporte por carretera y la mayoría de los grandes transportistas de carga del país tienen terminales allí. Fíjense que hasta el momento nos hemos referido a 3 tipos de vías, pero fíjense que el inicio de cada oración es distinta. La ciudad, el servicio, Chicago es, que es importante, digamos, también controlarlo, que no sean oraciones repetitivas para no desgastar el lenguaje. Y tenemos finalmente que referirnos a vías marítimas, como ya habíamos predefinido en nuestro plan. Como es la última referencia, digamos, es recomendable utilizar alguna expresión que le avise al lector que estamos finalizando el párrafo. En este caso usamos la expresión finalmente. Finalmente, excepto en los meses de invierno, cuando los grandes lagos están congelados, de St. Lawrence Seaway. Muy bien, digamos que cubrimos nuestra primera ventaja y tenemos la segunda ventaja que es mano de obra. Como ya tenemos un cambio de tema, es una ventaja nueva, pues correspondería hacer un nuevo párrafo. Entonces, iniciamos este párrafo con esta oración. La segunda ventaja de Chicago es su abundante mano de obra. Fíjense que nuevamente tenemos una oración de inicio que da un contexto y además nos recuerda que estamos hablando de ventajas y que esta es la segunda. Si el lector se perdió, esta oración le ayuda a, digamos, a recordar en dónde estamos. Dentro de mano de obra habíamos previsto hablar sobre personal de ingeniería y científicos con unas referencias A y B, y en la construcción concluimos que podríamos presentar todo en una sola oración, que es también algo que puede suceder. El ejemplo, ¿cuál sería? Una amplia oferta de ingenieros y científicos está asegurada no solo por la presencia de muchas empresas que desarrollan actividades similares a la nuestra, sino también por la presencia de varias universidades importantes en el área metropolitana. Luego tenemos personal técnico de fabricación. Fíjense la expresión que usamos como para conectar, para, para generar un enlace. Usamos la expresión del mismo modo porque seguimos refiriéndonos a la segunda ventaja. Del mismo modo, abundan los técnicos y operarios de fabricación. Estamos presentando este subtema. Y dentro de programas universitarios, entonces vamos a continuar. Entonces es una oración que sigue después de un punto seguido. La Universidad del Sistema de Chicago City College, así como media docena de otras universidades en las áreas periféricas,
gradúan en una amplia variedad de especialidades técnicas adecuadas a nuestras necesidades. Y finalmente tenemos el punto de programas personalizados. Como estamos cerrando, podemos también utilizar una expresión, en este caso además, que nos enlaza con lo anterior. Además, 3 de las universidades periféricas han expresado su interés en desarrollar cursos fuera del campus adaptados específicamente a nuestros requisitos. Tenemos a continuación el inicio del nuevo subtema, que es la mano de obra. Como es una segunda ventaja, pues corresponde a abrir un nuevo párrafo, que es lo que estamos haciendo aquí en el ejemplo, y podemos iniciar con una oración como esta. La segunda ventaja de Chicago es su abundante mano de obra. Como podemos ver, nuevamente tenemos en el inicio del párrafo una oración de contexto que nos cuenta que estamos hablando de ventajas y que esta es la segunda. Esto es importante porque si el lector se perdió en la lectura, no se concentró, esto ayuda a recordarle dónde está ubicado. Dentro de este subtema tenemos personal de ingeniería y científicos y habíamos referido incluso un punto A y B, y en la redacción consideramos que había o que podríamos construir una sola oración con todo el tema, que podría ser la siguiente. Una amplia oferta de ingenieros y científicos está asegurada no solo por la presencia de muchas empresas que desarrollan actividades similares a la nuestra, sino también por la presencia de varias universidades importantes en el área metropolitana. Tenemos la segunda referencia dentro de este segundo párrafo, que es el personal técnico de fabricación. Fíjense cómo iniciamos con una expresión que enlaza del mismo modo. Del mismo modo, abundan los técnicos y operarios de fabricación. Nos habíamos referido a programas universitarios, o lo teníamos ya previsto en nuestro esquema, y lo podríamos traducir en una oración como la siguiente. Las universidades del sistema de Chicago City College, así como media docena de otras universidades en las áreas periféricas, gradúan en una amplia variedad de especialidades técnicas adecuadas a nuestras necesidades. Y finalmente tenemos el subtema programas personalizados. Para enlazar, fíjense que nuevamente tenemos una expresión, en este caso además, que ayuda a conectar con la oración anterior. Además, 3 de las universidades periféricas han expresado su interés en desarrollar cursos fuera del campus adaptados específicamente a nuestros requisitos. Entonces, fíjense que hemos construido 2 párrafos a partir de un esquema de trabajo. Si esto es un ejemplo de texto breve, podríamos, si tuviéramos la opción o nos hicieran el requerimiento de hacer un texto más extenso, podría ser que incluso cada uno de los temas o subtemas señalados fuera un párrafo independiente. Lo importante es tener el control de las ideas principales y simplemente nosotros lo que hacemos es jugar con cada uno de los módulos. Ahora, si señalamos la oración de inicio de cada párrafo, podemos verificar el control, digamos, de las ideas principales. En el caso del primer párrafo, probablemente la mayor ventaja de Chicago como ubicación de nuestra nueva sede son sus excelentes instalaciones de transporte. Y en el segundo párrafo, la segunda ventaja de Chicago es su abundante mano de obra. Entonces ahí tenemos un ejemplo práctico de cómo podemos hacer una construcción de un texto de una manera ordenada, clara, generando unos párrafos consistentes, completos, con una separación adecuada que permitan que el lector no se pierda. Entonces, como ustedes han visto, lo que estamos asegurando con esta técnica es la unidad y coherencia de lo que queremos comunicar. Un buen párrafo debe tener estas cualidades, así como un desarrollo adecuado. La unidad podemos entenderla como esa claridad y enfoque en el propósito que está basada en esa oración principal y que desarrollamos
en las demás oraciones que acompañan el párrafo. La coherencia tiene que ver con la unidad en cuanto al punto de vista, la actitud, el tiempo, el manejo de los verbos y en la unión en un patrón lógico de estas ideas. Hacer una transición adecuada usando palabras de enlace, como vimos en el ejemplo, nos ayuda a generar esta coherencia. Veamos aquí un ejemplo adicional donde podemos identificar este manejo de esa transición o de esos enlaces entre las oraciones para generar ese patrón lógico. Durante los últimos meses he escuchado quejas sobre el programa de premios al mérito. Específicamente, muchos empleados sienten que este programa debería estar vinculado a aumentos salariales anuales. Piensan que estos aumentos proporcionarían un incentivo mucho mejor que los premios en efectivo actuales de 500,000 a 700,000 por servicio excepcional. Además, estos empleados creen que sus supervisores consideran que los premios en efectivo son una alternativa satisfactoria a los aumentos salariales. El hecho es que los empleados están convencidos de que sí se justifica una revaluación del programa de premios al mérito. Si analizamos este párrafo, podemos ver que el autor lo que pretende es justificar un nuevo programa de premios al mérito y lo que hizo fue desarrollar la idea. Podemos ver las expresiones que están subrayadas y en blanco, que son las que nos van generando la transición y el enlace entre las oraciones del párrafo. Entonces, después de una primera oración, usamos la expresión específicamente y eso ya genera, digamos, una referencia a la anterior. En esta segunda oración hablamos de aumentos salariales y luego volvemos a hablar de estos aumentos en la tercera oración. Luego usamos una expresión de conexión que es además, nos referimos nuevamente a los empleados y finalizamos en una oración donde concluimos para hacer o justificar lo que queremos presentar. Entonces, es una manera sencilla, es utilizar las palabras que tenemos disponibles en el lenguaje para generar esa coherencia, ese patrón lógico en el desarrollo de una idea. Podemos aquí ver subrayada la primera y la última oración. Fíjense, si lo analizamos, que lo que tenemos en la primera oración es el contexto, punto de partida, y en la última oración es a dónde llegamos. Y en medio está todo el proceso argumentativo desarrollado de una manera coordinada y adecuada. En algunos casos, también utilizar una enumeración simple nos puede ayudar a hacer una transición efectiva, sobre todo cuando tenemos que describir, por ejemplo, una secuencia de pasos o de hechos. Analicemos cómo lo soluciona este ejemplo. La mayoría de las sillas de oficina ajustables tienen tubos de nylon que sujetan varillas de metal. Para mantener la silla operativa, lubrique las varillas del eje de vez en cuando. Primero, afloje el tornillo de fijación en la campana ajustable. Luego, levante la silla de la base. A continuación, aplique el lubricante a la varilla del eje y la arandela de nylon. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la silla y apriete el tornillo de fijación. Entonces, aquí ustedes pueden ver que lo que estamos haciendo es un párrafo fluido continuo de unos pasos que probablemente en otras circunstancias en un manual podrían estar presentados en un listado con guiones o con 1, 2, 3, 4 o un ABCDE. Pero fíjense que en vez de escribir 1, 2, 3, 4 o primero, segundo, tercero, cuarto, utilizamos palabras similares, distintas para no desgastar. Primero afloje, luego levante, a continuación, cuando haya terminado. Entonces, esa es una fórmula para generar un texto un poco más consistente cuando tengamos necesidad
de escribir algo de este tipo. Entonces, con estas reflexiones y con estas técnicas alrededor del tema de los párrafos, podemos hacer nuestras consideraciones sobre el concepto de concisión, del cual ya hemos empezado a dar algunas referencias. Entonces, la concisión significa que las palabras, frases y oraciones extrañas dentro de nuestro texto se han eliminado sin sacrificar la claridad o los detalles apropiados. Lo que hemos dicho, eliminar hasta donde sea posible sin afectar el contenido vital o clave de la oración. Debemos entender que la concisión no es sinónimo de brevedad. Pensemos que un informe extenso, un informe de un gran proyecto, puede ser conciso, o más bien debe ser conciso, pero difícilmente será breve. En cambio, un resumen del mismo tendrá necesariamente las dos condiciones, concisión y brevedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la concisión siempre es deseable, o sea, es un principio, pero la brevedad no. La brevedad depende del propósito que tengamos o de las determinantes que nos hayan impuesto. Y aunque no se garantiza que las oraciones concisas sean efectivas, sí es claro que las oraciones con exceso siempre van a sacrificar legibilidad y coherencia. Por eso el principio de economía del lenguaje, del cual ya nos hemos referido, debemos practicarlo permanentemente hasta que haga parte ya de nuestra dinámica de escritura. Si viéramos una gráfica para mirar cuándo aplicar la concisión y la brevedad en distintos tipos de documentos, desde un correo electrónico, que puede ser algo muy sencillo, pasando por un documento de baja y mediana complejidad, como puede ser un memorando, y llegando a un informe de participación grupal, que puede ser el gran informe de un proyecto, podemos decir que la concisión siempre es deseable y la brevedad depende. Sí, usualmente o depende, en realidad es lo mismo, la brevedad depende de las circunstancias. Cuando hablamos de concisión, lo que estamos haciendo es eliminar palabras de exceso. Se suele referir o nos solemos referir a ellas como verbosidad, que es utilizar palabras innecesarias o de manera excesiva. ¿Cuáles son algunas causas de verbosidad las más importantes? Podríamos iniciar con la siguiente: los modificadores que repiten una idea implícita en la palabra que modifica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos de alguna manera repitiendo lo que ya se dijo. Cuando hablamos de los esenciales básicos, los esenciales ya son básicos porque la palabra esencial de alguna manera ya se refiere a esto. Completamente terminado. Si algo está terminado, se supone que es completamente. Esa distinción no debería ser necesaria a menos que estuviéramos en un caso muy particular. Lo mismo que cuando se dice resultado final o estado actual. El estado es el actual, pero por costumbre hablamos o usamos las dos palabras juntas. Otra causa de verbosidad es sinónimos que se repiten entre sí y en realidad no aportan una información de valor adicional. Cuando decimos todos y cada uno, básico y fundamental, finalmente y para siempre, primero y ante todo, estas pueden ser expresiones más verbales en un texto escrito, debemos controlarlas. El exceso de calificación también es una causa de verbosidad y hay que controlarla. Decir perfectamente claro, completamente exacto. Si es claro, pues es perfectamente claro. Si es exacto, es completamente exacto. Las estructuras excesivas con que también afectan la calidad de los textos. Aquí, veamos un ejemplo no conciso y cómo lo podemos transformar para volverlo conciso.
Hay muchos diseñadores web que planean asistir a la conferencia que está programada para el 13 y 15 de mayo. Si podemos controlar los qué, podemos mejorar la calidad de la oración. Y en este caso, una solución podría ser la siguiente. Muchos diseñadores web planean asistir a la conferencia programada para el 13 y 15 de mayo. Fíjense que no solamente eliminamos el qué, sino que también eliminamos la coma, no es necesaria utilizarla, la oración es más directa, más concreta. Otro ejemplo, también podemos hablar de la circunlocución, que es la forma larga de expresar algo, ¿no? Cuando escribimos una oración, un párrafo muy extenso para decir algo que podría decirse en menos palabras. El ejemplo no conciso. El pago al que tiene derecho un subcontratista debe hacerse con prontitud para que en caso de una disputa contractual posterior, nosotros como contratistas generales no podamos ser acusados de incumplimiento de nuestro contrato en virtud de la falta de pago. Fíjense que esa es una expresión que nos parece familiar, esas expresiones legales que se transmiten de un documento a otro porque muchas veces se copian, pero no se cuida la calidad del texto. ¿Cómo podríamos decir lo mismo de una manera más concisa? Pague a los subcontratistas con prontitud. Entonces, si ocurre una disputa contractual, no seremos acusados de incumplimiento de nuestro contrato por falta de pago. ¿Qué se hizo acá? Se dividió en dos partes la idea de manera directa y luego se hace una anotación en la segunda oración. Si exageramos la concisión y llegamos a oraciones muy cortas, podemos tener lo que se llama el estilo telegráfico, que son esos textos que tienen pausas muy seguidas, muy cercanas. Entonces, también debemos controlarlas. Veamos este ejemplo. La bodega se inspeccionó el día de ayer. Hubo 3 novedades. Mañana volverá a recorrerse. Los equipos están en buen estado. Los equipos eléctricos se encendieron sin problema. Digamos, la idea se entiende. Son 5 comentarios donde estamos informando algo. En un texto fluido puede ser, digamos, genera unos cortes que hacen que la lectura no sea fluida. Entonces debemos tener mucho cuidado en este tipo de construcciones. Entonces, como lista de chequeo para concisión, podemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, utilice la subordinación para lograr la concisión. El informe financiero fue cuidadosamente documentado y está compuesto por 5 páginas. Podemos transformarlo en el informe financiero de 5 páginas, se documentó con cuidado. Segundo, usemos frases sencillas. Es política de la empresa proporcionar acceso a Internet para que los empleados puedan realizar la comunicación en línea necesaria para cumplir con sus responsabilidades. Este acceso no debe utilizarse para comunicaciones personales o actividades no comerciales. Eso lo podemos decir de manera concisa, de una manera mucho más breve. El acceso a Internet debe utilizarse por los empleados solo para las actividades relacionadas con la empresa. Tercero, eliminemos la redundancia. Ejemplo, las pruebas posteriores a la instalación que se ofrecen en todos nuestros clientes sin costo adicional para ellos están disponibles con cada sistema XYZ comprado. Una forma concisa, con cada sistema XYZ se ofrecen pruebas gratuitas posteriores a la instalación. Cuarto, cambiemos la voz pasiva por la activa y el modo indicativo por el imperativo siempre que sea posible. Eso genera expresiones mucho más directas. Ejemplo, los códigos de barras son utilizados normalmente cuando se pretende que un pedido se registre en una computadora y los números de inventario normalmente son utilizados cuando se va a realizar un pedido con el fabricante.
podríamos decirlo de manera concisa, agrupando las ideas en dos, que es básicamente lo que queremos decir. Use códigos de barras para registrar el pedido en una computadora. Use números de inventario para realizar el pedido con el fabricante. Fíjense que el modo de presentar la información facilita la asimilación por parte del lector. Quinto, eliminemos o sustituyamos frases introductorias que no sean concisas. A veces tenemos la tendencia a usar expresiones como en el caso de, se puede decir que, parece que, no sobra decir. Podríamos también controlarlas, eliminarlas o cambiarlas por expresiones más concretas. Sexto, no abuse de adverbios. Los adverbios son el complemento de verbos, adjetivos o otras frases. Son esas palabras como muy, más, mejor, bastante, genial, de verdad, especialmente. Es preferible utilizar detalles específicos y útiles. ¿Cómo podemos controlar esto? Utilizando el comando de buscar y reemplazar para encontrar qué expresiones verbales tenemos o estamos usando en exceso para controlarlas. Bueno, hasta aquí tenemos nuestra parte de contenido técnico. Vamos a ver en el capítulo de gramática de esta sesión 3. 3. Las oraciones compuestas tienen reglas de puntuación que conviene dominar. Entonces, hemos venido hablando en las sesiones anteriores de las oraciones autónomas, pero en algunos casos, cuando construimos párrafos, es probable que encontremos muchas oraciones que van juntas por parejas, tríos y mucho más. Y se conoce como oraciones compuestas a estos grupos, y es donde normalmente tenemos más de un verbo conjugado y normalmente más de un predicado. Entonces, hay dos maneras de clasificarlas que son la coordinación y la subordinación. A nosotros nos interesa entender la lógica más que, digamos, que el nombre de esta clasificación. Entonces, las oraciones coordinadas son aquellas que tienen la misma función sintáctica. Normalmente son oraciones que están relacionadas porque una es causa y otra es efecto. Y usualmente emplean conjunciones o expresiones conjuntivas como luego, de modo que, de manera que, de forma que, de suerte que. En estos casos debemos separar las oraciones con una coma. Ejemplo, yo no estaba en la ciudad, luego no pude desplazarme a la planta. Entonces ponemos una coma antes de luego. Otro ejemplo, las votaciones alcanzaron a sumar una amplia mayoría, coma, de suerte que ya no cabía duda de la legitimidad de su mandato. Fíjense cómo la coma nos ayuda a organizar y a dar un sentido preciso a lo que queremos comunicar. Las oraciones subordinadas se refiere a que hay una oración principal y otra que depende de esta, para que se entienda. Veamos un ejemplo. Cuando llegue Juan, llámeme por teléfono. O esta otra. Aunque este mes no tendrá equipo de apoyo, de todas formas entregaremos el reporte tradicional. Entonces, fíjense que si son frases subordinadas, porque cuando yo digo cuando llegue Juan, me hace falta la otra oración, porque cuando llegue Juan, ¿qué? Si no completo con la segunda oración no se va a entender. Igual en el segundo ejemplo, aunque este mes no tendrá equipo de apoyo, ¿qué? ¿Qué pasaría? Necesito la segunda oración. Si la oración subordinada va primero y no es breve, es obligatorio usar una coma para separarlas. Veamos este ejemplo. Cuando haya verificado las identidades de todos los viajeros, coma, podrá permitir que parta el bus. Si insistes en apagar el equipo cada vez que se bloquea, lo más probable es que se dañe.
Y es preferible usar la coma cuando las dos oraciones, tanto la subordinada como la principal, tienen sujetos diferentes. Eso aclara el orden lógico de las acciones que se le atribuyen a cada sujeto. La coma actúa como una especie de frontera donde podemos rápidamente identificar eh, la relación verbo-sujeto en oración 1 y verbo-sujeto en oración 2. Aquí tenemos en itálica los dos sujetos señalados, conductor y tú. El conductor podrá empezar el viaje, coma, cuando tú hayas verificado la identidad de todos los viajeros. Los conectores, como ya nos hemos referido, pues son todas expresiones que nos permiten unir, conectar oraciones. Son palabras como además, después, entonces, mientras que, por lo tanto, sin embargo, etcétera, etcétera. El investigador había entregado su informe, luego los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Ahí tenemos una coma para separar. Yo regresé el domingo por la noche, mientras que el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Si llegamos a omitir los conectores y las oraciones compuestas aún tienen sentido, es necesario poner un punto y coma para evitar confusión. Tomemos los mismos ejemplos. Tenemos la oración con luego. Si yo elimino luego y todavía se entiende la idea, entonces puedo reemplazar el luego por un punto y coma. El punto y coma funciona como una relación de familiaridad entre las dos oraciones. Voy a leer el segundo ejemplo. El investigador había entregado su informe, punto y coma. Los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Esta segunda oración se refiere a la primera, por lo tanto el punto y coma lo que hace es generarnos una unión o una familiaridad entre las dos o confirmarlo. En este segundo ejemplo que ya leímos, eliminamos el mientras que y ¿qué pasaría? Yo regresé el domingo por la noche, mientras que el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Elimino mientras que, pongo un punto y coma. Yo regresé el domingo por la noche, el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Yo podría incluso utilizar un punto seguido y siguen siendo las tres opciones correctas. En el primer caso, el investigador había entregado su informe, punto, los evaluadores ya tenían pruebas suficientes. Yo regresé el domingo por la noche, punto, el resto de la familia esperó hasta el lunes por la mañana. Entonces, fíjense que de alguna manera el punto seguido y el punto y coma y el punto seguido tienen un uso similar. La diferencia está en que el punto y coma nos puede generar de pronto un poco más de fluidez, el punto seguido un poco más de distancia. Entonces depende de lo que queramos comunicar o la manera en que lo queramos comunicar. Si utilizamos el conector luego, mientras que como los que hay aquí en este ejemplo, pues vamos a tener oraciones un poco más largas. Pero lo que hay que entender es que las tres son correctas, pero podemos ver el papel que cumplen los distintos signos de puntuación. Bueno, con esto finalizamos este primer capítulo de gramática y vamos a nuestro capítulo 3 de aproximación al estilo, que se llama 3, pastorea tus adjetivos. Podemos tener una oración como afuera llovía con fuerza, otra como en el exterior de la casa se oían los repentinos y turbulentos truenos y el insistente repicar de la lluvia. Fíjense todos los adjetivos que utilizamos en este segundo caso, repentinos, turbulentos, insistente, ¿no? Los adjetivos califican. ¿Cómo podríamos entender con una analogía cuál es el papel de los adjetivos en un texto? El adjetivo funciona como el condimento en la comida. ¿Eso qué quiere decir? Que la dosis tiene que ser justa o si no, se va a volver incomible lo que tenemos al frente. Normalmente, ¿por qué se sobrecondimenta la prosa? ¿O por qué porque hay personas que utilizan muchos adjetivos cuando están escribiendo? Lo más probable es por falta de seguridad. Cuando uno tiene claridad y seguridad de lo que quiere comunicar, no
no tiene necesidad de excederse con los adjetivos. Los adjetivos se utilizan, por supuesto, pero hay que controlarlos como los condimentos en la comida. Entonces, la seguridad la debemos buscar en el argumento y no en la retórica, o sea, en las evidencias, en los hechos que estamos presentando y no en el exceso de palabras. Podríamos comparar los adjetivos, los sustantivos y los verbos con otro ejemplo, con otra analogía que podrían ser los dibujos. Entonces, los sustantivos y los verbos endurecen en el buen sentido, o sea, vuelven consistente o sólido un texto, porque aclaran y enfocan, como puede ser un dibujo o las líneas del dibujo, mientras que los adjetivos lo que hacen es dar calor y ánimo, aunque también pueden distraernos, como ya vimos. Podríamos decir que los adjetivos son como el color. Sustantivos y verbos son las líneas del dibujo y los adjetivos son el color. Entonces, en realidad no existe una fórmula única para controlar adjetivos. Al editar un texto, lo que debemos hacer es tratar de eliminar adjetivos sobrantes que sean innecesarios. Vamos a ver un comunicado de prensa corto. Lo voy a leer y vamos a intentar eliminar 5 adjetivos que puedan ser innecesarios. Los podemos considerar innecesarios si no aportan una información extra o de valor. Los restos mortales del célebre escritor nigeriano Chinua Achebe, considerado el padre de la mejor literatura africana moderna, llegaron hoy a Nigeria para ser enterrados el próximo jueves en su localidad natal de Ogidi. El cuerpo de Achebe, quien murió el pasado 21 de marzo en Boston, Estados Unidos, a los 82 años, llegó al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe de la capital nigeriana Abuya 2 días más tarde de lo previsto. El sombrío féretro, cubierto con la abigarrada bandera de Nigeria, fue recibido en Anambra, estado natal del literato, por el gobernador Peter Obi, escritores, representantes del mundo de la cultura y miembros de su familia inmediata, entre otros. Entonces, aquí tenemos señalados 5 adjetivos que podríamos eliminar. Mortales, nos referimos a los restos mortales. Los restos del célebre escritor se sobreentiende que son los restos mortales, podríamos eliminarlo sin problema. Luego decimos que Achebe es considerado el padre de la mejor literatura. Pues si es el padre, debe ser de la mejor, podemos decir que es el padre de la literatura africana moderna. Entonces también podemos eliminar el adjetivo mejor. El sombrío féretro. Esa calificación, digamos, el féretro ya tiene esa condición o ya no lo imaginamos lo sombrío que es. Podemos decir simplemente el féretro. La abigarrada bandera de Nigeria. Abigarrada es, bueno, es una expresión no tan común, es como decir densa, compleja. En este caso es un adjetivo que sí nos da una información específica de la bandera, pero en realidad es algo que es secundario dentro de lo que se está comentando. Entonces, por esa razón también la podríamos eliminar. Luego hablamos de los miembros de su familia inmediata. Pues quienes asisten a las honras fúnebres, pues son su familia inmediata, podemos decir su familia. Si eliminamos estos 5 adjetivos, el texto va a ganar, digamos, en consistencia. Voy a leer cómo queda. Los restos del célebre escritor nigeriano Chinua Achebe, considerado el padre de la literatura africana moderna, llegaron hoy a Nigeria para ser enterrados el próximo jueves en su localidad natal de Ogidi. El cuerpo de Achebe, quien murió el pasado 21 de marzo en Boston, Estados Unidos, a los 82 años, llegó al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe de la capital nigeriana Abuya 2 días más tarde de lo previsto. El féretro, cubierto con la bandera de Nigeria, fue recibido en Anambra, estado natal del literato, por el gobernador Peter Obi, escritores, representantes del mundo de la cultura y miembros de su miembros de su familia, entre otros.
Finalizamos nuestra sesión 3 de este curso de redacción y elaboración de informes de Ingetec. Muchas gracias.